Bueno, hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros respecto a la importancia de la unción para sanar a los quebrantados de corazón. La unción para sanar a los quebrantados de corazón. Es importante saber que la unción es para todos y todas las hijas de Dios, que todos y todas debemos tenerla, pero hay algunas cosas que pueden impedir que esa unción fluya y que nos pueden imposibilitar para que nosotros podamos sanar a esos quebrantados de corazón. Entonces tenemos que tener claro en esta mañana, amada iglesia, que para que nosotros podamos sanar a los quebrantados de corazón, tenemos que estar nosotros primeramente sanos. Yo no puedo ir a sanar a alguien cuando yo estoy enferma. ¿No es verdad? Un médico, por más médico que sea, si está enfermo no puede ir a hacer su trabajo para ayudar a sanar a alguien. Tiene que primero restaurar su salud y luego ahora sí ir a hacer su trabajo. Entonces, con corazones heridos, con corazones quebrantados, eso nos impide, nos imposibilita para poder hacer esa tarea que Jesús nos llamó a hacer. Vamos a leer en Lucas capítulo 4. Verso 18, que ahí nos muestra claramente cuál es la tarea que Jesús nos ha encomendado hacer y cómo se tiene que hacer, cómo tenemos que estar para poderla hacer. Así que Lucas capítulo 4, verso 18, dice así la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús fue muy claro con él y está siendo muy claro con nosotros. El llamado que nos hace o la tarea que nos ha encomendado. A veces uno dice, bueno, ¿y Dios para qué me ha llamado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué sirvo en esta vida? ¿Para qué me trajeron a este mundo? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Dios tiene un propósito con cada uno, pero una de las cosas que todo hijo e hija de Dios tiene que hacer es llevar el mensaje de Jesucristo a la gente, porque estamos en un mundo altamente contaminado, altamente dañado, que necesita las buenas noticias de salvación, que necesita ser sanado, que necesita ser liberado, ¿cierto? Y entonces necesitamos nosotros estar pendientes, estar claros que es la tarea que Jesús nos ha llamado a hacer. A lo largo de la vida todos nos hemos dado cuenta que la vida tiene subidas y tiene bajadas. Hemos entendido que hay momentos buenos y momentos malos, que hay momentos agradables y momentos desagradables. Hemos experimentado momentos de felicidad y momentos de tristeza y de mucho dolor. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos decir? Que la vida no es lineal, sino que la vida tiene sus altos y sus bajos, y que nosotros tenemos que aprender a vivir en esos altos y con esos bajos. Pero cuando yo digo aprender a vivir, ¿en qué sentido me estoy refiriendo? En el sentido de que una de las cosas que más se daña en estos momentos difíciles de la vida son nuestras emociones, son las que se quebrantan. Entonces, cuando se quebrantan las emociones, se daña y no las sanamos, se daña el corazón. Entonces hay muchas personas caminando por la vida con un corazón quebrantado. Por eso dice ahí, a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que solo respira odio. Hay mucha gente que solo respira desesperanza.
Esta semana hablaba con alguien que me decía, yo me fui a visitar a alguien para una visita informal. Y cuando llegué a esa casa encontré un panorama terrible. Esa mujer estaba en una depresión terrible. Su cara parecía la cara de un muerto. Sus ojos eran hundidos y el ambiente de la casa era pesado y casi oscuro. Y ella entonces empezó a decirme sus situaciones que estaba pasando, pero lo que yo percibí decía esta persona era un espíritu de muerte que había. Y en otras palabras es que claro, una depresión no tratada te puede llevar a la muerte. Quebrantada de corazón. ¿Qué la llevó a esa depresión? Un quebranto del corazón, un descuido a las emociones que no fue tratada, que no fue sanado, y le llevó a un quebrantamiento de su corazón que estaba a punto de acabar con su vida. Por eso es que Jesús fue muy claro cuando dijo, para sanar a los quebrantados. Jesús sabía a qué mundo había venido. Él sabía que vino a un mundo que se había desconectado con Dios, a un mundo adolorido, a un mundo enfermo. Por eso dice, desde su cabeza hasta sus pies no hay sino podrida, llaga, hinchazón, decía ahí. Jesús, cuando lo llevaron a la cruz, ¿cómo estaba? Hinchado y con puras llagas en su cuerpo. Estaba demostrando con ese rostro, así estaba la humanidad. Y hay mucha gente que está así, como una podrida llaga, con hinchazón, que no hay nada que se pueda tomar porque están tan dañados, tan quebrantados. Y Jesús dice, yo he venido a dar buenas nuevas y para sanar a los quebrantados. Pero ¿hacia dónde quiero ir? Mire, uno no puede ir a sanar a un quebrantado con un corazón quebrantado. Uno cuando va a sanar a un quebrantado tiene que ir con el corazón sano. Y por eso dice la escritura, Jesús desde el vientre empezó a sentir dolor en su corazón. Porque dice la Biblia que cuando María concibió, quedó embarazada, no había tenido relación con ningún varón y ella estaba por casarse con José, pero no había consumado todavía ese matrimonio porque todavía no se había llevado a cabo y ya estaba embarazada. Y cuando le cuenta a José que está embarazada, José la rechaza en su corazón. La ama, pero la rechaza porque se siente engañado. ¿Cómo así si yo no he estado con ella? Recuerda que una mamá embarazada, todas sus emociones y sentimientos traspasan a su hijo. Entonces, si la madre siente un rechazo, el niño lo percibe. Y Jesús recibió rechazo desde el vientre. Luego cuando nace, Jesús tiene que irse a otro país porque estaban buscándolo para matarlo porque no lo querían. Una cosa que fue muy marcada, que persiguió la vida de Jesús, era el rechazo para dañar sus emociones. Y si le lograba Satanás dañar las emociones a Jesús, estaba el plan de Dios destruido. Pero es increíble cómo Jesús logró recubrir sus emociones. Y nunca uno ve en la Biblia que Jesús tenía un dolor por tanto rechazo que sufrió. No, es que no me quieren recibir ni los mismos de mi casa. Hasta mis propios hermanos, hijos de mi madre, hasta ellos me rechazan. Jesús no se andaba quejando porque la gente lo rechazaba, porque Jesús tenía unas emociones muy claras y muy bien puestas. ¿Qué ayudó a Jesús a tener emociones sanas? A mantener emociones sanas. A nosotros nos interesa eso porque es que todos los días somos bombardeados hacia nuestras emociones. Y nos interesa saber cómo hago para mantener mis emociones que no se me dañen. Entonces uno mira a Jesús, ¿cómo hizo Jesús para que no se le dañaran sus emociones con tanto bombardeo hacia allá? Entonces vemos que dice que cuando Jesús hizo su aparición para iniciar su ministerio, dice que fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan bautizó a Jesús, pero no solamente recibió un bautismo de agua. Jesús recibió el bautismo en el Espíritu, porque dice que el Espíritu Santo vino sobre él como en forma de paloma y se quedó con él. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo. Jesús tenía amor, porque yo creo que una de las cosas que Jesús también aprendió en su hogar fue sobre el amor.
Dios le enseñó a María a amar, le enseñó a José, y José y María le enseñaron a Jesús a amar. Y una de las cosas que Jesús aprendió fue sobre el amor, porque Dios es amor. Sí, pero es que fue Jesús y yo, es que también dice que Él nos ha dado su amor y lo ha derramado en nuestro corazón. Así que lo que tenía Jesús, usted y yo también lo tenemos. Entonces fíjese que ¿qué nos ayuda a tener emociones sanas? El amor. ¿Y cómo ese amor puede permanecer y fluir en nosotros? A través del Espíritu Santo. ¿Y cómo todos los días hago para que ese amor fluya? Cuando la unción está permanentemente en mí. Por eso Jesús dijo con mucha claridad: la unción del Señor, el Espíritu está sobre mí, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para. Y ahí empieza qué es lo que Él tenía que hacer. Si Jesús no hubiera tenido sus emociones sanas, dice que cuando Jesús salió de ahí, de esa experiencia bonita, agradable y hermosa, que fue ser bautizado y ser bautizado por el Espíritu. Entonces dice que fue al desierto, fue llevado al desierto para ser tentado en el desierto. Y uno lo ve como muy por encima, tentado, pero ahí vemos las tentaciones en el mismo capítulo 4. Y cómo el enemigo, la primera tentación era para afectar la identidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si le afectaba la identidad, le afectaba las emociones. Pero Jesús tenía tan claro quién era Él, que no necesitaba hacer que las piedras se conviertan en pan. Él sabía cómo suplir su hambre. Él sabía hasta dónde aguantar. Entonces no cayó en la tentación. ¿Y cómo Jesús podía ser tentado si estuvo 40 días en un desierto y en ayuno? Ahí nos está dando otra clave. ¿Cómo hacer para mantener las emociones sanas? Para poder sanar a los quebrantados. Estar en la presencia de Dios. Cuando Jesús estuvo 40 años en el desierto, estaba buscando, fortaleciéndose en Dios. Y a la vez que se fortalecía en Dios, a la vez era probado. Porque las tentaciones que pasó Jesús eran unas tentaciones para ser probado, para que Él fuera formándose en su carácter, para que Él se fuera mirando a Él mismo a dónde está parado. Y Jesús se dio cuenta que Él tenía su corazón en Dios y que nada le iba a trastocar sus emociones. Jesús no estaba quejándose, pero oiga, a pesar de que estoy aquí en ayuno y todos esos días sin comer, y cómo es que el Padre permite que el diablo venga aquí a tentarme por poquito, hago que las piedras se conviertan en pan. No vemos eso. Vemos a un Jesús muy firme, sabiendo qué responder frente a una tentación. ¿Cómo Él sabía cómo responder? Porque el Espíritu Santo estaba con Él. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba con Él? Porque tenía emociones sanas y tenía ese contacto con Dios que nada le interrumpía, porque sus emociones estaban sanas. Hoy Dios va a trabajar con nosotros como iglesia, porque es un área muy sensible en la vida de cada ser humano. Es un área que fácilmente las emociones son tan sensibles y a veces no las cuidamos. Y por descuido de nuestras emociones se afecta nuestro espíritu. Por descuido de las emociones perdemos la unción. O sea, ponemos limitantes para ser usados por Dios. ¿Por qué por descuido? Porque dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento, de amargura, de dolor. Y llegan esas situaciones a nuestra vida y no las trabajamos. Por último, hasta las escondemos. Sonrío, pero por dentro estoy que no soporto al otro. Y eso me corta la unción para poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, que entre esas cosas es sanar a los quebrantados de corazón. Si Jesús hubiera dejado dañar su corazón, el plan de Dios se hubiera frustrado. Pero Jesús mantuvo su corazón muy sano, muy bien puesto. No se dejó afectar por las circunstancias desagradables de la vida, ¿sí? Corremos el peligro de dejar dañar nuestro corazón, ¿cierto? Porque nos han herido, porque estamos resentidos, porque llegó amargura, y así se daña el corazón. ¿Cómo está usted hoy en esta mañana? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su corazón?
Usted está listo, apta para ir a sanar a los quebrantados. Tiene autoridad usted para ir y abrir su boca y dar palabra de vida a alguien que está, como en el caso de esta mujer, a punto de quitarse la vida. Extrema. ¿Tienes la autoridad para ayudarla? ¿O el dolor que embarga tu corazón te impide hacer esa tarea? El corazón, las emociones tienen que estar sanas para que usted y yo podamos hacer la gran comisión. Jesús aquí se recuerda a él mismo y le recuerda a todos los que están ahí cuál es la tarea que tienen que hacer. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo para que vayan y den buenas nuevas a los pobres, a esos que están ignorantes de Cristo, que no saben que hay esperanza en Cristo, y para que los sanen. Pero también Jesús había dicho en Mateo 28, 19 y 20, había dicho Jesús a sus discípulos, que dijo después Jesús a los discípulos, que fueran por todas partes y predicaran el evangelio, las buenas noticias, y bautizaran y enseñaran todas las cosas que él había mandado. Mire que ahí está la escalera del éxito, está en Mateo 28, 19 y 20. Y les garantiza que él está con ellos todos los días de la vida. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para llegar allá a darle esta comisión a sus discípulos? Tuvo que trabajar con ellos y trabajarles su corazón, trabajarles sus emociones, trabajarles su carácter. Jesús se dedicó 3 años a formar a sus discípulos para que tuvieran emociones sanas, un carácter firme, para que pudieran cumplir con esa gran comisión. Así que Jesús conocía de qué parte cojeaban sus discípulos, pero él se dedicó a trabajar en ellos. Es así como un día Jesús les cuenta a sus discípulos que él tiene que ser entregado en manos de pecadores, que lo van a crucificar, que él va a morir, pero que al tercer día él va a resucitar. Así que él les contaba todas sus cosas a sus amigos, a sus discípulos, a ese grupo que estaba formando para encomendarle la tarea que él ya iba a dejar de hacer, porque luego tenía que partir nuevamente al Padre. Y cuando él les cuenta esto, entonces allí Pedro entonces le dice: no, Señor, tú no vas a ser entregado en manos de ningunos pecadores. Ni se te ocurra, Señor, en otras palabras, dejar que tal cosa te acontezca. Pedro estaba bien acomodado y no lograba entender que el maestro no iba a estar físicamente así todo el tiempo con ellos. Y entonces Pedro le dice: mira, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y resulta que Jesús le decía a Pedro: no, Señor, yo no te voy a negar. Y lo hablaba con tanta firmeza. Y entonces Jesús le dice: mira, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y yo creo que Pedro seguía ahí firme en su decisión. No te voy a negar, aunque otros lo hagan, yo no lo voy a hacer. Pedro era un líder por excelencia. Era un hombre muy presto, muy dispuesto a darlo todo por su maestro. Pero Pedro tenía una debilidad en su carácter, y es que Pedro era muy impulsivo. De esa gente que abre la boca muy rápido. Por eso es que la Biblia dice que el que mucho habla, mucho yerra, mucho se equivoca. Que hay que ser un poco tardos para hablar y más prontos para escuchar. Y Pedro tenía mucho el arte de hablar. Entonces, no, yo no te voy a negar. Así que Pedro se queda con eso en su corazón. Pero el día que llega el momento de que atraparon a Jesús para que fuera a la cruz, entonces yo creo que Pedro se recuerda: yo no te voy a negar, Señor, y que no te acontezca tal cosa. Así que cuando llegan a agarrar a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja a aquel hombre que estaba tocándole a su maestro. Entonces,
¿qué estás haciendo, Pedro? Así que yo me imagino a Jesús agarrando la orejita. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Le cortaste la oreja al hombre. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Le pone la oreja en su lugar. Y la oreja vuelve a quedar como que no se lo hubieran cortado. Y Jesús se glorifica allí. A lo mejor Pedro pensó, bueno, ya con esto se corta el plan y aquí a mi maestro nadie lo toca. Pero no, el maestro se lo llevaron. Al maestro se lo llevaron y lo llevaron para ser juzgado. Allí llegaron los testigos falsos y todo el que quería ir para apoyar el juicio contra el maestro, ahí estaban. Y esos amigos, esas personas que estuvieron con Jesús esos 3 años, ninguno estaba con él. Todos se esparcieron y se fueron. Esos momentos son duros. Esos momentos son duros porque qué difícil es cuando tú has dado todo por el otro, todo por los demás y lo hiciste con el corazón lleno de amor. Y en el momento duro y cruel de tu vida te dan la espalda. Y a Jesús le pasó eso. Todos se fueron y ninguno se quedó con él. Y Pedro, que le dijo que iba a estar con él, que no lo iba a negar, que no lo iba a dejar. Yo me imagino a Pedro por allá escondidito, a ver, que no me vean. Y Pedro allá escondido, pero es que yo sí quiero estar ahí, pero es que qué tal que me vean. Que no... Hasta que Pedro toma la determinación de salir, y yo me imagino a Pedro muy, cierto, caminando muy despacio, y buscó su lugar donde sentarse en medio de todos los que estaban allí, observando la sentencia y el juicio contra Jesús. Y ahí estaba Pedro. Yo imagino a esa gente hablando, diciendo, es que ese, yo no sé por qué no se sale de ahí, si es que es tan poderoso como lo demostró, ¿por qué no se saldrá de ahí? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no los pone en su lugar? No sé qué tantas cosas vociferaban ahí en contra de Jesús y Pedro estaba escuchando. No es que ahí que Pedro, que una versión dice por ahí que Pedro al final habló y hasta groserías dijo con tal de parecerse a ellos para que no lo condenaran a él también. Así que Pedro estaba allí y le dicen, oye, pero ¿y tú? ¿Y tú también eres de ellos? No, yo no soy de ellos. Yo no soy del grupo de ellos. No. Y como que se calman y todo, y siguen ahí hablando. Ya a la madrugada que dice que ya empezó a hacer frío, como estaba haciendo frío anoche. ¿Cuántos sintieron frío anoche? Y parecía que estábamos en la sierra anoche. Y empezó a hacer frío a la madrugada. No, vamos a hacer una fogata porque esto está demasiado. Y el juicio está muy largo. Es que se cumple tantas cosas que hizo. Así que bueno, hicieron la fogata y Pedro ahí. Yo imagino a Pedro ayudando a buscar la leña para poner a la fogata, ¿no es verdad? Y después otro le dice, oye, ¿y tú te pareces a él? ¿Qué sería? Porque a lo mejor Pedro estaba muy serio, a lo mejor Pedro estaba con mucha tristeza de ver a su maestro en esas condiciones, porque a lo mejor Pedro estaba pensando, ¿y cómo hago en esta situación? Y tendría a lo mejor su cara de angustia, y lo delataron, lo descubrieron que era de ellos. Y a la tercera vez que le dicen, tú dices que no, pero tú sí eres de ellos. Oye, mujer, yo no le conozco. Y ahí cantó el gallo. ¿Cómo cantan los gallos? ¿Qué quiere que? ¿Es cierto? Los gallos en la mañana. ¿Me escuchan? Que yo también crecí en el campo. Así cantan los gallos. Cantó el gallo a la madrugada. ¡Oh! Cantó el gallo y justo 3 veces. Y yo lo negué. Negué a mi maestro. Ay, Dios, negué a mi maestro. Porque dice que Pedro lloraba amargamente. En alguna ocasión estaba en un lugar y sonó el teléfono, pero no estaba en mi casa, estaba en otra casa. Y entonces me dice la persona, y diga que no estoy. Y yo impulsiva, rápido, agarro el teléfono, no está. Y yo cuelgo el teléfono y yo dije que no estaba. Y ahí me acordé de Pedro. Dije, Dios mío, ¿por qué yo voy a obedecer a alguien antes que a ti?
Cuando tú no quieres que yo sea una mentirosa y estoy mintiendo. Y me acordé de Pedro para entender el dolor de Pedro. ¿Cómo es que pude decir que no lo conozco y no pude ser fuerte, y aunque me llevaran allá también, haber dicho que sí era mi maestro? Y dice que Pedro se paró de ahí y se fue del lugar. ¿Ustedes cómo creen que Pedro se fue del lugar? Con un corazón muy adolorido, con un corazón muy triste. ¿Y saben por qué? Porque Pedro se amaba a Jesús. A veces hay personas que como que no entendemos el amor de Dios y no nos importa ser unos patanes cuando no estamos en la iglesia. No nos importa hacer lo que el mundo hace cuando no estamos en la iglesia. ¿Cómo que qué le importa? Pero a Pedro sí le importaba. En esta semana venía yo para acá, para la iglesia, y cogí un taxi. Y oiga, cuando el taxista con una emisora, una música que era una degradación a la mujer. En un momento que yo no me aguanté porque como mujer me sentía maltratada. Un reggaetón sucísimo. Digo, Señor, hágame el favor y cambie la emisora. Pero hay cristianos que no hacen eso. Aquí en la iglesia, qué lindo adoramos a Dios. Y allá afuera, como que si Dios no existiera. Como que si no les importara cómo le tratan a su creación. Pero Pedro no tenía un corazón así. Pedro se amaba a Jesús de verdad, que no tuvo la valentía. Así que Pedro hirió su corazón. Pedro quedó con un dolor en su corazón, un resentimiento con él mismo, una falta de perdón con él mismo, una culpabilidad con él mismo. ¿Cómo lo pude haber negado? Y eso que hasta ahí de la parte del juicio Jesús no había sido crucificado todavía. Yo no sé Pedro para dónde se fue. Yo no sé si Pedro huyó cuando Jesús con ese látigo le daban y le sacaban los pedazos. Yo creo que si él ve eso, lo acaba de consumir a Pedro. Y después que escucha que lo mataron, le mataron toda la vida a Pedro. Y se fue mi maestro. ¿No le ha pasado que cuando se muere alguien y usted en vida no quiso reconciliarse, perdonar, decirle que le amaba, y cuando se muere, entonces viene ese dolor que se murió, que ya no está, que ya no hay oportunidad? Ahí quieres mandarle a hacer el mejor ramo, el mejor, ¿cierto? Y llegas allá a esa caja fría y te pones allí y lloras. ¿Y ya para qué si cuando tuviste el tiempo no lo aprovechaste? Y yo creo que Pedro pensaba así, y me mataron a mi maestro. Y él se fue sabiendo que yo lo negué, porque cuando yo lo negué, él me miró a los ojos. Y yo creo que el diablo le trabajó la mente a Pedro. ¿Viste cómo te miró? Te estaba juzgando. Te estaba diciendo traidor, porque es que tú lo traicionaste. Porque tú y Judas hicieron lo mismo con tu maestro. ¿Viste? Tú lo traicionaste. Y más torturas para el corazón de Pedro. Así que bueno, luego Jesús lo sepultan. Pasan los 3 días. Y van las mujeres al sepulcro y descubren que Jesús ha resucitado. Y dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 20 de Juan, que Jesús resucita y va y se aparece a sus discípulos. Mire, Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter. Todo de nosotros Jesús conoce. Jesús conocía a sus discípulos. Y Jesús, cuando miró a Pedro, no fue lo que el diablo le dijo a Pedro: te está juzgando porque eres un traidor. Jesús miró a Pedro para decirle: ¿te acuerdas lo que te dije? Pero la mirada de Jesús es una mirada de amor. Pero el diablo, yo me imagino que se la hizo ver a Pedro como una mirada de rechazo. En el momento más crítico de mi vida me rechazaste. Y el diablo empieza a trabajar. Y a veces nos pasa eso. Tenemos una bajada espiritual. Y en vez de acercarnos a personas espirituales que nos ayuden para volvernos a levantar, empezamos a escuchar la voz del enemigo, que nos hace ver la caída más grande de lo que es, que nos hace ver que ya no tenemos perdón, que nos hace ver que hasta aquí se llegó todo, ya no sirvo para nada. Y usted tiene que tener muy en claro eso. Dios no nos mira de esa manera, pero sí mira la actitud de nosotros.
Él mira nuestra actitud. Yo he visto personas aquí en la iglesia que han estado en la altura, por decirlo así, y luego bajaron, descendieron. Pero he visto la actitud. ¿Qué actitud? La actitud de que aunque me caí, pero aquí estoy. La actitud de no andarle echando la culpa a las otras personas. Es que me caí porque usted me dijo, porque usted me dijo, porque usted me hizo, porque me miró, porque no me miró. No. Aquí la actitud es de mirar qué fue lo que yo dejé entrar en mi corazón que me dañó mis emociones, para sanar mis emociones. Hay gente que pudiera haber sido hace rato sanada. ¿Y por qué no se sana? Porque el orgullo no le permite verse a sí misma. Pedro no es que tenía un corazón de orgullo, pero es que Pedro no había tenido la oportunidad de volverse a ver con el maestro para ver qué pasaba. Pero el maestro sí se acercó a Pedro, porque dice que resucitó y fue donde estaban ellos allá en el capítulo 20 de Juan, y se acercó y se les apareció a ellos, y dice que comió con ellos, y aparte de comer con ellos, les dio el Espíritu Santo. En otras palabras, lo voy a afirmar. Esa tristeza que llevan en el corazón y eso, aquí estoy, aquí me tienen. Ya resucité, mis amados, mis amigos, mis preciosos, mis discípulos. Ya resucité, aquí me tienen, aquí estoy. Ustedes no creen, pero yo soy. Y le dice Tomás, pero Señor, si eres tú, manda que yo meta los dedos en tu costado, porque es la única manera que voy a creer. Hay de toda esa clase, discípulos crédulos, incrédulos, pero a todos Jesús les tiene paciencia. Todos tienen su parte donde cojean y Jesús la conoce. Y Jesús quiere sanar esa parte para que no haya nada que les estorbe, para que puedan vivir una vida plena y hacer la obra de Dios. Pues hasta aquí hay algunos que han encerrado tanto su corazón con el dolor porque nunca lo trataron a tiempo, con esa herida sangrando todo el tiempo. Pero hoy Jesús te dice, yo te quiero sanar. Yo quiero vendar tus heridas. Yo te quiero poner vinagre. Yo te quiero limpiar con aceite, para que puedas estar listo y preparado para ir a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quieren eso aquí esta mañana? ¿Cuántos quieren que Jesús les sane su corazón? Que Jesús les sane sus heridas. Él ha venido para eso. Él no viene para juzgarnos. Él entendió que te caíste, que te resbalaste, que fallaste, que no cumpliste tu palabra como Pedro. Pedro no ha sido el único que no ha cumplido con la palabra que dijo. Casi todos hacemos eso. Pero Jesús no nos condena. Jesús nos llama a que reconozcamos nuestra herida para Él poderla sanar. Y entonces para que la unción fluya en nosotros y seamos una iglesia de unción. Cuando seamos una iglesia de unción, quien temblará del poder de Dios. Y esta iglesia será una iglesia de multitudes. Porque a veces hacemos el trabajo y no vemos resultados. Porque estamos como Giesi. ¿Ustedes se acuerdan de Giesi? El criado de Eliseo. Que le manda a Eliseo que vaya y le ponga el báculo en la cara del niño para que el niño resucite. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Eliseo, Giesi va porque lo mandaron, pero Giesi no tenía la unción de Eliseo. Él fue en obediencia, pero la unción que tenía el profeta no la tenía Giesi. Así que él fue y le puso el báculo en la cara y le dio orden que el niño despierte, y el niño no despertó. A veces nosotros, si tenemos heridas en nuestro corazón, situaciones no resueltas, va a impedir la unción, y entonces vamos a hacer la obra de Dios en nuestra fuerza y no vamos a ver resultados, porque la obra de Dios no se hace en nuestra fuerza, se hace con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios fluye en un corazón sano. Por eso Dios te quiere sanar tu corazón. Pedro no podía hacer la obra de Dios con semejante dolor a cuesta. Los mismos discípulos, el resto de discípulos, no iban a poder ser efectivos con tanta tristeza en el corazón, porque el maestro había muerto. Por eso cuando Jesús resucita, se aparece a ellos y les dice, aquí estoy. ¿Se acuerda que Mateo 28, 19, el verso 20 dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Hay una promesa que no vamos a estar solos. Pero ¿qué nos hace estar solos e inefectivos en la obra de Dios? Situaciones no resueltas en nuestro corazón.
En esos días hablábamos con alguien y esta persona, es que a mí no me gusta contarle mi vida a nadie. Yo me las arreglo sola con mis problemas. Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y seca, cerrada. Pero ¿y tú no quieres ser ayudada? No sé. Cerrada, así, su corazón así. Y entonces decía, pero a ver, ay, ni siquiera sé si Dios puede ayudar. Y le decía, después, pues yo te amo, tú te sientes amada. No sé. ¿Que te ayudemos? No sé. Su corazón cerrado. ¿Sabe por qué ese corazón estaba tan cerrado? Porque esa mujer, ella no dijo, pero el Espíritu Santo revela qué es lo que hay. Una mujer que fue muy maltratada en su niñez. Terriblemente maltratada. ¿Qué hace una persona cuando le pasa algo así? Cierra su corazón para evitar una herida más. Y cuando tú cierras tu corazón por un dolor, ni entra ni sale. Te estoy hablando de una persona dura y una persona que no puede disfrutar de las promesas, de las bendiciones de Dios, porque tienes un corazón hecho palo. ¿Qué le dije yo a esta mujer? Hagamos una cosa. Desafía a Dios. Y dile a Dios, bueno, Señor, si tú existes, cámbiame el corazón. Y dice la Biblia que tú cambias el corazón, esos corazones de piedra, y los pones por corazones de carne. Mira, te estoy dando el texto para que con eso le hables a Dios. Dile, cámbiame el corazón si es que tú existes. Y dame un corazón nuevo, porque este que tengo se volvió palo. ¿Te atreves? Bueno, vamos a esperar. Pero cuando nosotros dejamos que nuestros sentimientos se hieran, estamos exponiendo nuestra vida, porque empiezas a ser una persona infeliz, amargada y no disfrutas la vida y no puedes hacer la obra de Dios. ¿Cómo está tu corazón hoy? Jesús, viendo que los discípulos estaban con tristeza, se apareció a ellos y les dio el Espíritu Santo. Jesús sabía que había uno que no solamente tenía tristeza, tenía una culpabilidad incrustada en su corazón y que no iba a poder hacer esa gran comisión con ese corazón así herido, así adolorido, sangrando, porque había traicionado a su maestro. Así que dice que bueno, después que Jesús les dio el Espíritu Santo y Tomás le desafió a meter la mano en su costado y lo probaron que era él, dice que se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron al mar. Muchos de los discípulos habían sido pescadores. Así que Pedro era uno de los que era pescador. Y Pedro era líder. Así que Pedro tenía la facilidad de que todos corrieran atrás de él. ¡Ay, vámonos al mar! ¡Claro, Pedro, vamos! Y llegaron allá al mar, me imagino, a la orilla, y se sentaron ahí en la orilla. Oiga, pero si era el maestro, no, porque Tomás le metió los dedos ahí en el costado y tenía huecos ahí. Que si le habían metido la lanza por ahí. Y además que como hablaba, si era nuestro maestro. Oye, ¿será que va a volver a hablar con nosotros? Y no sé, sería que era o que no era. Y estaban en eso allí. Y bueno, posiblemente creyeron que sí era el maestro, pero acuérdense que Pedro estaba con su corazón herido. ¿Qué hace Pedro? Pedro dice, mirando el mar y ahí conversando sobre lo que había sucedido, que las mujeres dijeron que resucitó y se apareció y que nos dio el Espíritu y todo eso. Pero ya el enemigo había trabajado en la mente de Pedro. Yo imagino a Pedro diciendo, yo a la larga qué discípulo ni qué nada. Soy un traidor igual que Judas porque lo negué. No fui capaz de sacar la cara por él. Y públicamente dije que no lo conocía. Y él me miró allá. Yo ya no soy nadie. Yo ya ni discípulo mismo soy. Así que, ¿saben qué? Yo me vuelvo a mi trabajo que hacía antes. Así que Pedro dice, vámonos a pescar. Y como Pedro era líder, claro, vamos. Y se fueron, se subieron todos en la barca, cogieron la red y se fueron a pescar. Es que un corazón herido pierde el objetivo. Pierde el rumbo, pierde la perspectiva, pierde luz.
Por eso mira lo grave que es que tú te dejes, o no es que te dejes, permanezca con corazón herido, porque a la larga todos los días vamos a ser heridos, es posible. Que mi esposo me dijo algo que no me gustó y me hirió mi corazón, ¿sí? Ayer estaba yo en un ayuno por los que están en el encuentro, y fue un tiempo hermoso de disfrutar en la presencia de Dios, de cantarle a Dios, y ay, que se siente rico. Pero mi esposo empezó a enfermarse de la garganta, y un hombre enfermo, ay Dios mío, se vuelven como niños. Bueno, es así. A ver, varones que están acá, se vuelven como niños. Hay que estarlos consintiendo, hay que estarlos paladeando, ¿cierto, Gruber? ¿Sí? Y se vuelven como niños y dependiendo del malestar o el dolor que tengan, hasta se vuelven irritables. Ay, Señor. Y yo con mi unción y mi gracia de Dios y rico y eso. Y mi esposo estaba irritado porque estaba con malestar. A ver, Señor, me enojo. Oh, bueno, es que está enfermo. ¿Por qué su irritación? Porque está enfermo. Pero ahí era como que a veces daba ganas de enojarse. Pero si yo le daba rienda suelta a mi enojo, perdía mi unción, pues perdía mi gozo con el Espíritu. Entonces era en esa lucha. Yo acordé cuando Jesús fue al ayuno y fue tentado allá por el diablo. No es que mi esposo sea el diablo, sino que había una situación que lo tenía el incómodo, y a la larga cuando uno se enoja o esto, se contamina el ambiente en la casa. Porque no es que porque es que somos los pastores o somos los hermanos de la iglesia, todo es color de mentiras. Todavía nos enojamos. La cosa es qué decimos cuando nos enojamos, cómo nos comportamos. La Biblia dice, airados pero no peques. Si hay permiso de enojarse, si hay permiso de airarse, porque es una reacción misma del cuerpo. Pero ¿qué actitud tomo cuando me enojo? Pateo al perro, pateo al gato, te insulto, te ataco, tus emociones. ¿Qué hago cuando me enojo? Ahí es donde está la diferencia. Si estamos llenos del Espíritu, pues vamos a ser como Jesús. El diablo tentándolo, pero Jesús estaba lleno del Espíritu, bien enfocado. Mi esposo me cogió en un buen momento. Estaba llena del Espíritu, estaba en ayuno, estaba en oración. ¿Sí? Pero también yo ya estaba preparando la palabra. Y usted no puede venir a pararse aquí a dar una palabra que usted no está viviendo. Yo no podía quedarme o dejar que mi corazón se hiriera y venir aquí a hablarles a ustedes con un corazón herido, con una relación rota. Porque entonces estaría hablando al viento. Eso me restaría autoridad. Y resulta que Jesús veía que Pedro, con ese dolor, Pedro no iba a poder ir a restaurar a nadie. Pedro tomó la determinación de irse a volver a pescar, porque ya no se vio un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Por su corazón herido. Vamos a pescar. Y se fueron a pescar. Allá en alta mar toda la noche. ¿Cómo es que se pesca? ¿Quiénes aquí han ido a pescar con ¿cómo se llama esa? Con la atarraya. ¿Alguien aquí ha ido? Con red. No, ay, oye, si estás en la costa, ¿cómo que no? Nadie se lo ha pescado con red. ¿Sí? Pero uno ha visto, bueno, no hemos ido a pescar con red, pero hemos visto cómo es. ¿Cierto? Y yo ya me imagino que estoy en el mar y voy a tirar la red. Ya tengo la red aquí lista, la cojo de la puntita esta y le cojo el borde, ¿no es verdad? Y la voy a tirar. Y la tiro, ¿no es verdad? Con todas mis fuerzas, que quede bien abierta para que pueda agarrar la mayoría de peces que pueda. Oiga, ellos eran profesionales en pesca y tiraban la red, no salía nada. Oye, interesante ese concepto, ¿no? Qué rico, tiraban la red y no salía nada. Eso significa que perdieron la efectividad como pescadores, porque es que Jesús fue muy claro cuando les dijo, ya no van a ser más pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Entonces es como que se marchitó ese potencial, esa capacidad de andar pescando peces. Y tiraron la red, toda la noche. Yo me imagino que los músculos ya dolían de tirar, y qué fracaso. Y nosotros, y ya estaba aclarando, y nada.
¿Y dónde está nuestra experiencia? Así pasa cuando perdemos la unción. Y yo que antes ponía la mano y caían ahí, y ahora como Giesi poniendo un palo en la cara. Pero Jesús mismo permitió eso para que se dieran cuenta que Él no nos llamó a tirar red en el mar para coger pescados, sino que Él los llamó para que fueran pescadores de hombres. Él te ha llamado a ti y a mí, no para que gastemos toda nuestra vida en cómo hago plata y tengo plata y tengo plata. ¿Para qué tanta plata? Tiene más valor cuando tú te dedicas a extender el reino de Dios, porque estás sembrando en vidas humanas que son eternas. No estoy diciendo con esto que no hay que trabajar, porque para los que son perezosos por ahí, la pastora dijo que no, eso no es lo principal. No, hay gente que Dios la ha llamado exclusivamente para un ministerio, el ministerio pastoral, de evangelismo, de todas esas cosas y eso, que se dedican exclusivamente. Para otras personas que Dios les ha llamado a que sean sus discípulos desde donde están, que es lo que hacen muchos aquí, tienen sus trabajos y eso, y sirven en la obra de Dios extendiendo el reino. Llegará un momento que los sacará y los llevará, si es que los tiene para ministerios completos en eso que están haciendo. Pero necesitamos todos extender el reino de Dios. Y resulta que Pedro, tanta tiradera de red y no pescaron nada. Estaban gastados, cansados. Y peor que venga Jesús con su chistecito. Oiga, muchachos, ¿tienen algo para comer? Mi Señor, no hemos pescado nada en toda la noche. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Tiren la red a la derecha. Voy a cambiarme de micrófono. Mire, todo el tiempo he tenido el micrófono con la mano derecha, que yo soy derecha. Yo creo que la gente de mano izquierda tirará la red a la izquierda, pero estos eran todos derechos a lo mejor y estaban acostumbrados a tirarla a la izquierda, ¿no es verdad? Entonces ahora cojo el micrófono con la izquierda y voy a tirar la red con la mano derecha, sí, mi mano derecha. A ver si es que puedo. Sí se podía. Pero el problema es que no sé si con la mano correcta. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo les cambié de oficio. Yo les cambié de profesión. Ustedes volvieron a lo mismo de donde yo los saqué. Volviste a tu mismo carácter. Volviste a lo mismo que ya habías abandonado. Y por volver a lo que ya yo te había cambiado, te había quitado, estás en fracaso porque no estás teniendo resultado volviendo a lo mismo. Yo te dije y te cambié tu manera de vivir. Es lo que está diciendo Jesús ahí. Pero si haces las cosas de una manera diferente, como yo te enseñé a hacerla, ahí vas a tener resultados. Si tú sanas tu corazón, vas a vivir feliz. A veces gastamos nuestra salud, nuestra vida con amarguras. Hombre, ¿para qué me sirve la amargura? Para contaminar mi salud. Para nada más me sirve. Pero la tengo ahí. Es que mientras no venga y me pida perdón, olvídese que yo no le voy a pedir perdón. Yo estoy ahí, pero a la larga eso de Dios, sí, pero conmigo no pasa nada. Mientras no cambies la manera de vivir, no vas a poder ser usado por Dios y no vas a poder ser un hombre y una mujer de bendición. Así que bueno, Jesús les da la lección. Y luego entonces, cuando Pedro se da cuenta que es el maestro, ¡uy! Pedro es el maestro. Y dice que Pedro estaba desnudo. Es que aquí no hay pescadores, así que no les puedo preguntar cómo es que es eso de... Pero el Pedrito no se pone así, pero no va a hablar. Así que dice que Pedro estaba desnudo. No, páseme para acá la ropa, que es el maestro. Y se pone su túnica y eso, su ropa, y se tira al agua. Se desesperó Pedro. ¡Ay, me descubrió! Vino aquí, yo con toda esta vergüenza que tengo con él. Pero el liderazgo, el que tiene liderazgo. Porque dice que Pedro, estaban tratando de sacar la barca y parece que les quedaba grande. Agarra a Pedro la barca, venga para acá. Pedro era líder innato. Y salieron allá, y cuando llegaron a la orilla, Jesús les tenía el desayuno
Listo. ¿No ve que estaban exhaustos, cansados de una pesca de toda la noche? Miren la misericordia de Dios. Se van a hacer otra cosa. Se salen del propósito de Dios y los consiente con un desayuno. Es que Jesús estaba para sanar esos corazones heridos. Y esa es una manera, con el amor, con el servicio al otro, con el darse al otro. Así que dice ahí que se comen su pescado y se comen sus panes. Ahí en el libro de Juan, capítulo 21. Y miren lo que pasa ahí. Ahí ya comen y se sacian y se quita el hambre y rico estar con el maestro. Pero Jesús tenía un propósito claro. Y dice ahí entonces en el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido, le acabó de hundir la tristeza de que le diga las 3 veces, la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. ¿Por qué creen ustedes que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: ¿me amas? Porque Jesús quería llevar a Pedro a que recuerde de dónde le nació su dolor, de dónde surgió su herida en su corazón. Quería que Pedro supiera, que Pedro se diera cuenta. 3 veces lo negó. 3 veces Jesús le pregunta. El evento que Jesús quería que Pedro recordara era la negación, que era lo que le había producido dolor en su corazón. Pero a esto Jesús le añade, mire lo que le añade. En la primera le dice: apacienta mis corderos. En la segunda le dice: pastorea mis ovejas, ¿cierto? En la tercera le vuelve a decir: pastorea y da de comer. Pedro no podía pastorear, no podía dar de comer a las ovejas ni a los corderos con un corazón herido. ¿Por qué le hace recordar Jesús su herida? Para que la sane. Jesús le mostró a Pedro que aunque le falló, Él lo seguía amando. Tú le has podido fallar a Dios de muchas maneras, pero eso no ha cambiado el amor, porque el amor de Dios es incondicional. No quiere decir que Dios esté contento con actitudes tuyas. Es que el amor no va unido a esas actitudes. El amor es por encima de todo eso. El amor de Jesús hacia usted no se agota. No se agotó por Pedro, con semejante bajeza de Pedro en el momento crucial de la vida de Jesús, haberlo negado. Pero el amor de Jesús no se marchitó para Pedro. Jesús no se podía ir al cielo dejando a Pedro con un corazón herido. Se iba a frustrar la obra. Recuerda que era el líder por excelencia. Si Pedro se quedaba en la pesca, los otros también. Hasta ahí se llegó gran comisión. Jesús sanó el corazón de Pedro. Jesús quiere sanar tu corazón. ¿Cuáles son esas cosas que te tienen tu corazón sangrando? Que te tienen con una pared intermedia entre tú y el Señor, y que no fluye el Espíritu de Dios. Que llevas años en la iglesia y no ganas un alma para Cristo. Que llevas años en la iglesia y no hay cambio en tu carácter. Que llevas años en la iglesia y sigues con una autoestima baja. Que no puedes servir con excelencia. ¿Qué es lo que está dañando tu corazón que te impide consagrarte a Dios para que la unción fluya sobre ti y puedas ir a sanar a los quebrantados de corazón? Y puedas tener misericordia. Uno con odio, con resentimiento, con dolor en el corazón, no puede tener misericordia de nadie.
Porque uno en esas condiciones lo que hace es criticar, lo que hace es juzgar, lo que hace es aislarse. Todo eso hace. Pero Jesús te dice, hoy te quiero sanar tu corazón. Si tú me amas, deja que yo te sane. Porque yo te he llamado para que vayas y sanes a los quebrantados de corazón. En este mismo momento hay familias separándose que necesitan un corazón sano para que les ayude a sanarse. Y tú puedes ser esa persona que Dios va a llevar a esa familia, pero ¿cómo te lleva? Con un corazón no listo. Y otra pregunta, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que tu corazón esté dolido? ¿Hasta cuándo vas a permitir escuchar voces extrañas que mientras tienes ese dolor te lo aumenta con pensamientos incorrectos? ¿Hasta cuándo vas a tener resistencia al llamado de Dios para ser un discípulo o una discípula de Dios? ¿Qué es lo que te impide? Porque a ti y a mí Dios nos ha llamado. Mire, la visión que Dios le ha dado a luz a las naciones no es una visión de gente sentada en una banca viendo cómo otros hacen. Pero tampoco es una visión para que la gente venga a trabajar con corazones dañados. No estamos haciendo nada así. Porque lo que usted ministra con un corazón dañado va a transmitir a los demás. Porque cuando usted impone manos, está imponiendo de su espíritu, del espíritu de Dios. Y si tienes tu corazón dañado, estás imponiendo del espíritu del enemigo. Necesitas hoy arreglar tu corazón, tus emociones. Porque Dios quiere renovar la unción sobre ti para que puedas ir y sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Todos en algún momento hemos tenido quebrantos del corazón. La diferencia está en si los sanamos o no. Usted tiene quebrantos en su corazón. Usted tiene situaciones que le impiden consagrarse a Dios para que Dios le use y podamos impactar verdaderamente a esta ciudad. Venga aquí al altar y deje que Dios le ministre, porque te quiere sanar para darte unción fresca para que seas productivo. Y así nunca volverás a ser una persona improductiva, que no ganas a nadie para Cristo, que ves a la gente en necesidad y no le puedes ayudar porque no hay unción en tu vida. El Señor te dice, yo te llamé, yo te traje a este lugar con la visión que ustedes tienen, pero esta visión la tienen que ejecutar con la unción del Espíritu de Dios. Póngase de pie, amada iglesia. Aquí hay personas que Dios les ha dado oportunidad